Bueno, pero ¿Qué tiempo tenemos ahora? Bueno, después de el reto y después de haber hecho ese ejercicio de reflexión tan profundo como es el hecho de haber intentado alinear nuestro corazón, nuestra mente con nuestro cuerpo, vamos a intentar profundizar lo que yo he reflexionado, interpretado de mi experiencia como persona con discapacidad y de mi aprendizaje en diferentes áreas del comportamiento humano. Entonces, voy a intentar hacer un relato de dónde venimos y a dónde vamos las personas que trabajamos en esto llamado el movimiento asociativo de las personas con discapacidad. Bueno, podríamos empezar a hablar pues, desde que el hombre es hombre o desde que la historia se empieza a contar, pero me parece que no tenía sentido hablar de tan atrás. Y como había que poner un punto de inicio a contar la historia, pues vamos a empezar a contar la historia por donde más fácil lo tenemos, que es la Constitución española y el tránsito democrático que nos ha tocado vivir a todos los aquí presentes. Claro, ¿por qué he puesto este punto de partida histórico? Porque todas las leyes, todas las normas que nos rigen en la convivencia están muy marcadas por la Constitución y por cómo el matrimonio. La Constitución española me recuerda un poco a esa pareja de enamorados que se quieren casar y que, bueno, quieren construir una casa. Entonces, bueno, pues van y cogen ideas de unos, de otros, la madre de uno, el padre del otro, todos están intentando aportar ideas y como el deseo de construir es más grande que la necesidad de defender, pues se llegaron a consensos. Consensos que estaban marcados por unos valores, por unas ideas, por unos modelos imperantes en el mundo. Y en materia de discapacidad, la habitación que el matrimonio dedicó, pues la habitación estaba muy influenciada por el modelo o las ideas que estaban
vigentes en la comunidad científica internacional. Y en los años 80, el modelo está, o la forma que se entendía a las personas con discapacidad era muy concreto, era muy lineal, muy secuencial. Vale, si había una persona que tenía una enfermedad o trastorno, esa enfermedad o ese trastorno le iba a generar una pérdida de funcionamiento a nivel corporal que le iba a desencadenar una limitación en la actividad y por tener una limitación en la actividad iba a estar en riesgo de exclusión social. Nos vamos a olvidar de conceptos tales como deficiencia, discapacidad, minusvalía, subnormal. Hoy no quiero entrar en ese debate. Vamos a entender que el esquema lineal era un poco causa-efecto. Una persona tiene una enfermedad que ocasiona una alteración en el funcionamiento, bien estructural, bien funcional, de este sistema complejo que es el ser humano, el cuerpo humano, y por tanto va a tener riesgo de limitación en actividad, y el no poder hacer actividad le va a poner en una situación de desventaja que hay que proteger. Porque claro, teníamos el convencimiento de que ningún ciudadano español se podía quedar fuera del sistema. Todos éramos iguales ante la ley. ¿Vale? Bien. Entonces, 1, 2, 3, responda otra vez. Famoso programa. Pues ahora lo que pido es que todo el mundo con... Ostras, la banca no. Entonces, todas las personas que queráis participar, vamos a responder a la siguiente pregunta. Cuando todo el mundo tenga leído el QR, me lo decís, ¿vale? Ah, perdón. ¿Qué pone en la pregunta? ¿No hay pregunta todavía? No, Vale. ¿Qué es esto? Sí. Pero tenéis que darle a la respuesta. ¿Cuál es? ¿Sí o no? Ah, vale, la pregunta, perdón. La pregunta, ¿creéis que el modelo es vigente? ¿Creéis que el modelo que he puesto es vigente? ¿Este modelo es vigente? ¿Dónde contesta, no? Vuélvelo a poner, por favor. Sí. Perdón. No, la otra, el El código. QR, el QR. El QR, perdón. Tranquilo. Gracias. Perdona. Ah, no, ostres, claro que dos cosas están A ver.
Si no te importa. Ah, vale. Pero tiene que darle al amarillo. Ahí está. Y ahí te lleva. Yo también lo voy a hacer. Ah, vale. Ah, por favor. Vale. ¿Alguien más quiere votar? ¿O estamos ahí? Ah, esto es 7-3. 7-3. Interesante. Hay mucha persona que ha leído. Hay mucha persona que ha leído y hay menos personas que han leído y que se dejan más por lo que ven. Entonces me gusta mucho el resultado de la encuesta. Vamos a seguir viendo y vamos a ver qué ha pasado con este esquema. Vale. La habitación de las personas con discapacidad a nivel normativo se diseñó con ese esquema. Pero a todos los políticos tienen una función, que es dar respuesta a las necesidades sociales. ¿Y cuál era una de las necesidades sociales más imperantes en los años 80? Había tres grandes necesidades sociales en materia de discapacidad y en materia de familias. Uno, la rehabilitación. Lógicamente, había que centrar y dar toda la intensidad en materia de apoyos a personas con discapacidad para intentar rehabilitar y que ese chaval o esa chavala pudiera alcanzar mayores cuotas de autonomía para no ser sujeto vulnerable, minusválido y beneficiario de protección social. Entonces había que rehabilitar. Esto es como la frase de Luis Aragonés: ganar y volver a ganar. Pues esto es lo que había en los 80. Rehabilitar. Si esa necesidad social le unes que había una necesidad también por parte de las familias de que la mujer se incorporaba, bien por imperativo legal o bien por decisión propia. ¿Qué digo? Por imperativo legal, es decir, porque había que ingresar más dinero para que las familias pudieran sobrevivir, la mujer se tuvo que incorporar al trabajo. O bien por autorrealización, de que si la mujer empezaba a estudiar en igualdad de condiciones que el hombre, pues el siguiente paso era realizar el trabajo para el que había estudiado. Y luego otra necesidad, que esta no se ha resuelto todavía, es la conciliación o la corresponsabilidad en el cuidado. Pero tengan muy presentes estas tres necesidades sociales, porque han sido la gasolina para vivir lo que estamos viviendo. Una cosa que pasó en los 80 y que me quito el sombrero. Aunque parezca mentira, el lapsus me ha delatado. Me quito el sombrero porque en España hubo unos grandísimos profesionales sociosanitarios con una empatía bárbara y con una motivación intrínseca por el conocimiento y también por satisfacer las demandas de las necesidades de las familias.
Y entonces, esos grandísimos profesionales, pues, hipotecaron su vida creando grandes centros de rehabilitación. Bueno, grandes centros no. Pequeños centros, en casas particulares, en pequeños pisos, para dar lo mejor de ellos a los niños y a las niñas que nacían en ese periodo de tiempo y acompañar a las familias en un camino difícil de recorrer, porque cuando una familia tiene un bebé, pues ya le visualiza pues siendo arquitecto, siendo futbolista o siendo un montón de cosas. Y cuando te dice, Houston, tienes un problema, tienes un hijo con discapacidad, pues esa expectativa se rompe y hay que hacer un proceso de duelo, de aceptación. Y estos grandísimos profesionales estuvieron al pie del cañón dando lo mejor de sí mismos. Claro, el modelo estaba enfocado para rehabilitar a la persona con discapacidad. Todo el foco estaba en la persona con discapacidad. Y yo os invito a hacer un experimento, ¿vale? Y es, ¿qué pasaría si pusiéramos aquí, entre el haz del proyector y el sobre, pusiéramos una lente, una lupa o un cristal de una gafa? ¿Queréis que hagamos el experimento? ¿Sí? No lo voy a hacer porque no quiero salir incendiado. Quemaría el papel. El burnout que hemos sufrido muchas personas con discapacidad ha sido patente y durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues en esta dinámica de poner el foco en la persona con discapacidad y dada la demanda que tenían esos grandísimos profesionales que acompañaron y que rehabilitaron a muchas personas, ya a finales de los 80 empieza lo que yo llamo el nacimiento de la industria de la atención a personas con discapacidad. Y es una industria fantástica porque tiene contentos a un montón de gente. Tiene contentos a las familias, tiene contentos a los profesionales sociosanitarios, a los gerentes, a los directivos de las entidades. Soy el presidente, Hola, presidente. Y a las administraciones públicas y a los políticos ya les va bien. Generan puestos de trabajo, no tienen problemas, todo tranquilo. Es una industria que funciona muy bien. Y además, todo el mundo sabe el papel que juega. Llega una familia derivado de
el centro médico o del hospital. Ha podido haber un problema, puede que tengan una discapacidad el niño o la niña, y le llevan al centro de atención temprana. Centro de atención temprana es el primer control de calidad que pasa el niño o la niña. Ahí están un montón de profesionales trabajando con el niño o la niña para ver si alcanza esos criterios de normalidad. Lo que viene a ser en la industria conservera, si el producto tiene unos mínimos de calidad. Y entonces, vale, en ese primer trabajo, cuando llegan muchos, salen muchos. Muchos son para exponer o para ir al club del gourmet. Pues sale de la cadena, perfecto. Pero luego hay niños y niñas que siguen estando ahí, y por mucho que están 6 años, es que no acaba de estar para salir. Entonces el sistema pasa a un segundo control, que es los coles de educación especial. Ahí ya quien entra es mucho más difícil que salga. Pero ya hay algún caso que, bueno, pues no sé si los controles de calidad son menos exhaustivos o si hay más manipulación del alimento y entonces se filtra un poquito para que pase el control. Y hay alguno que sale. Pero claro, después de 21 años, pasando manos y manos y haciendo lo mismo, pues hay muchos que no logran salir de la cadena. Entonces, la industria dice, vamos a hacer otro control. ¿Vamos? Porque claro, los niños a los 21 años o las niñas a los 21 años, cuando tienen 22, siguen teniendo unas necesidades. Y entonces la industria queda otro nivel. Ahí ya quien entra no sabe. Quien entra no sabe. Y están los centros ocupacionales, los centros de día. Amigo, el presidente de la conservera dice, ¿qué será de mi hijo o de mi hija cuando sea mayor? Que yo no tengo el don de la eternidad. Y entonces el miedo les lleva a los gerentes y al político diciendo, Houston, antes de tener el problema vamos a crear la solución. Y creamos las residencias. Y así es como nace la industria del cuidado de las personas con discapacidad. Si me he pasado en la metáfora me lo decís, porque veo un silencio que se corta la respiración. Es un poco de sentido del humor. Por favor. Que cuesta, Sí. Es jodido reconocer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para mí, los años 80, los años 90 fueron guays de vivir. Fueron muy guays de vivir porque descubrí cómo cambió la sociedad, cómo cambió el mundo, y yo era parte de ese cambio sin saber, hasta que no han pasado muchos años después que dije, coño, perdón, dije, eureka, si esto pasó gracias a esto. Claro, en los años 90 hay un boom de desarrollo científico y de desarrollo económico.
la economía sube, pese a la crisis del petróleo, pese a un montón de crisis, la economía petaba mucho y la ciencia también con esa desligación de la religión y a veces un poco desarrollo científico coqueteando con la moralidad, mejor dicho, con la inmoralidad, permitieron alcanzar un desarrollo tecnológico bestial, sin precedentes. Que ese desarrollo tecnológico junto con la voluntad humana, ¿qué os voy a decir yo de la voluntad humana? Del MacGyver que llevamos dentro. La humanidad no hubiera solucionado los desafíos a los que se ha enfrentado a lo largo de la historia si no fuera porque somos animales que nos gustan los desafíos más que a un niño una chucha. ¿Sí o no? Entonces, ¡wow! El desarrollo tecnológico más la voluntad del ser humano llega a poner en cuestión el modelo que estábamos viendo anteriormente de que una enfermedad o una deficiencia, una alteración de cualquier sistema o estructura del cuerpo humano no tenía por qué llevar a una situación de desventaja social, porque empezaban a salir recursos tecnológicos a expuestas. Entonces, este desarrollo tecnológico más la voluntad del ser humano de decir que hay esta barrera, yo la venzo, llevó al propio sistema científico a reflexionar sobre el modelo. Y entonces, ¿qué les llevó a reflexionar a estos sabios que se reúnen anualmente o bianualmente o cuatrianualmente en Nueva York? Dijeron, ojo, vale, las deficiencias están, pero las capacidades también están. Y lo que nos estamos dando cuenta es que si cambia algo el entorno, las capacidades se multiplican. Porque estamos viendo a finales de los 90, estamos viendo cómo la comunidad de personas ciegas, la comunidad de personas con lesión medular, están invadiendo las ciudades. Están invadiendo las ciudades y están empezando a trabajar. ¿Cómo les vamos a llamar minusválidos? Son personas productivas. Entonces eso ya les lleva a cuestionar el modelo. Les lleva a cuestionar el modelo, esas ideas enfrentadas entre lo que es la discapacidad y lo que es las capacidades inherentes que no afectan a la condición de discapacidad. Pero también se dieron cuenta del burnout del experimento que os he dicho antes. Es que cada vez estamos medicando más a nuestros clientes. Es que a lo mejor esos comportamientos desadaptativos que manifiestan es porque se sienten encorsetados. Es porque a lo mejor les estamos
invalidando. Y claro, cuando una persona se siente invalidada, cuanto menos le aparece es la rabia y la ira que han dicho por ahí. Oye, es que yo con ira y con rabia a lo mejor me tenía que ir a ver a la cárcel de Soto del Real. De verdad. Entonces, esas cosas que estaban inherentes en el ambiente de los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, generó un nuevo modelo de entender y de definir a la discapacidad y por tanto de entender lo que implica tener una persona una discapacidad. Y la única diferencia sustancial, pero muy importante, es que sí, es cierto que existe un problema de salud, la condición de salud está alterada porque hay una función o estructura del cuerpo humano que no funciona bajo los parámetros de la normalidad, que es cierto que en ciertas actividades presenta una limitación, pero la limitación en la actividad viene producida por dos grandes factores: las características personales, es decir, los síntomas de la deficiencia, las pautas de crianza, la situación económica, ¿vale? Todo eso son factores personales, pero también factores ambientales. El contexto. Claro, yo siempre pongo un ejemplo. Digo, ¿por qué los arquitectos en las grandes ciudades, sabiendo que hay tantos problemas de espacio y según ellos, y según los concejales de urbanismo, esta limitación del espacio es la que encarece tanto el producto? ¿Por qué en vez de escaleras no hacen rocódromos? O cualquier otra cosa. Claro, porque el espacio que dedican a las escaleras, pues podrían sacar una habitación más por piso. Sí. ¿Por qué no hacen rocódromo en vez de escaleras? Ah, no, es que eso es muy cansado. Las personas tendrían que tener una condición física muy importante para subir y bajar. Ah, vale. O sea, que las escaleras las seguís haciendo porque si no, nadie os compraría el producto. Pero seguís haciendo barreras arquitectónicas. ¿Por qué? ¿Cuestión de economía? Quizás. ¿Cuestión de falta de empatía? Nunca lo sabremos. No importa. Con este modelo, el foco se amplía. El foco se amplía. Y empieza a desarrollarse metodologías, como ha hablado Susana, del modelo de calidad de vida, el modelo centrado en la persona. Porque claro,
también empieza a haber una visión de aplicando los descubrimientos de la tecnología, como las personas con discapacidad cada vez podemos ser más autónomos. Entonces, bueno, pues vamos modificando el entorno, introduciendo ordenadores, tablets, Google Maps, y esto ya permite un mayor control de seguridad. Porque ya tenemos a todos controlados, remoto, sabemos si se pierde a alguien, si no. Todos están controlados por el móvil. Esta nueva forma de entender a las personas con discapacidad, desde el conocimiento científico, llevan a los juristas también a intervenir, diciendo, Houston, sí, la ciencia nos ha dicho que las personas con discapacidad, si cambian el entorno, pueden ejercer más derechos de los que nosotros jamás podíamos haber pensado. Hay que proteger a estas personas para garantizarles sus derechos. Y entonces empiezan a salir, pues, la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que, bueno, pues, se aprueba en el 2006 y España lo ratifica en el 2008. ¿Alguien sabe qué se celebra el 3 de mayo? La discapacidad. No, eso es el 3 de diciembre. Ah, Pero casi. casi, ¿no? La diversidad funcional. No, tampoco. Tampoco. El 3 de mayo, en teoría, se celebra el día nacional, el día que España ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fijaros, si algo tan importante no se conoce, ¿cómo se va a luchar? ¿Cómo se va a intentar decir, señor político, ¿qué hay de lo mío? Uno de los grandes problemas que tenemos cualquier persona en una sociedad como la que vivimos actualmente es la falta de información. La falta de información veraz y real. Somos como ese grupo de turistas que llegaban a la Plaza España y se ponían ensimismados viendo a un trilero mover los vasos y ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¡So cabrón! Me ha salido, perdón. Majete, si tú y yo sabemos dónde está la bolita, no me hagas perder más el tiempo. Claro, mientras todo el mundo está en ese rollo del trilero y estamos inmersos en la industria de las conserveras alimenticias, a las familias y a las personas con discapacidad nos cuesta un montón
saber en qué nivel de participación estamos realmente. Yo que he estado purulando en todos los niveles, ya me cuesta a veces distinguir. Pero esto es inclusión, esto es integración, pero esto es exclusión, esto es segregación. Me cuesta un montón. Pero es que es muy importante empezar a hablar con propiedad. Y señores, no me vendan inclusión como sinónimo de integración. Porque entonces los papás y mamás del siglo XXI se conformarán con mortadela, pensando que es jamón. Y le estás dando mortadela. Pero le estás vendiendo que es jamón. Hay que ser inmoral. Por eso cada vez creo más profundamente en que hay que utilizar los conceptos de acuerdo a la normativa vigente y al diccionario vigente. Me sale urticaria y se me inflama la vena cada vez que oigo eufemismos tales como diversidad funcional, otras capacidades, necesidades especiales. No hemos entendido nada. Que cada vez que utilizamos esos eufemismos, volvemos a poner la lupa en la puta persona que es diferente. Y el entorno será de rositas. ¿Por qué? Porque en el fondo no soportamos el dolor y la pena que nos da el sentir al otro diferente. Pero ese dolor y esa pena nos la tenemos que hacer trabajar nosotros. No es culpa del otro. Y no es merecedor de que el otro la tengamos que seguir protegiendo, anulando por nuestra mierda de gestión emocional. Bajo mi punto de vista, ese es el elemento fundamental. Y a partir del al pan y al vino, podremos empoderar a las generaciones actuales para salirse del redil y no ser dependientes de la industrialización. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer otro juego. Quedaros con esta pregunta. ¿Las entidades se han transformado o han evolucionado? Leemos el QR. David, estás en mig. Ahora saldrá una pantalla con un relojito, ¿vale? No os preocupéis, que ahora os voy a dar acceso. Ahora os voy a dar acceso, ¿eh? David, el relojito es normal que salga. Es una cámara, David. En el amarillo.
Es normal que salga eso. Ahora lo voy a activar, ¿vale? Es normal que salga un relojito leyendo. Venga, podéis ir votando. ¿Han evolucionado o se han transformado? El quesito del evolucionar va ganando. Bien. Se han transformado. Parece que quiere ir al empate del evolucionar, pero me parece que se va a quedar ahí. Oh, han metido un gol el de evolucionar. 7-2. Lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero me recuerda a cierto resultado de cierta eliminatoria de la Copa de Europa. Vale, bueno. Mira que saldrás caliente, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Vale, bueno. La respuesta parece que ha habido más consenso, ¿no? En la pregunta que hemos hecho de si evolucionaban o transformaban. Yo particularmente creo que quedan muy lejos. O les queda muy grande a las entidades el hecho de transformarse. Yo creo que han evolucionado, pues, dejándose llevar por constructos científicos y por la tecnología, pero no ha habido una verdadera transformación. ¿Y por qué digo que no ha habido una verdadera transformación? Porque al final, si la definición y el marco conceptual de la persona ha cambiado, porque se sigue trabajando en función del tipo de discapacidad. Yo que trabajo donde trabajo, me llevo las manos a la cabeza de que siguen defendiendo la necesidad de agrupar al colectivo por tipos de discapacidad. Y como hice yo una inocentada en mis redes el 28 de diciembre, no voy a hacer spoiler, pero ¿no sería más lógico agrupar a las personas con discapacidad y a las entidades que nos dan apoyo por el tipo de derecho que se vulnera y por el tipo de apoyo que dan? Si es empleo, si es vida interdependiente y autónoma, pro vida interdependiente y autónoma. O derecho a la rehabilitación y habilitación. Perfecto, sigamos. Si hay tarta, hay espacio para todos. Pero venga, va. Vamos a intentar transformar. Principalmente porque la última película de Campeones lo explica muy bien. Una persona con discapacidad física se encuentra realizado y encuentra su sentido en la vida con un colectivo de personas con discapacidad intelectual. Eso, normativamente, en Madrid es imposible. No sé en Cataluña. En Madrid ya te digo que sí, inviable. Vamos, lo puedes enmascarar, pero no.
cada, cada, cada manzana con su manzana. La manzana verde con la manzana verde, la manzana amarilla con la manzana amarilla. Y esto, esta industria, es el gran lastre de España para cumplir los derechos humanos de las personas con discapacidad. Lo incumple sistemáticamente porque todo está estructurado en función al viejo modelo. ¿Qué impide o qué barreras nos encontramos para dar el paso del evolucionar al transformar? Para mí hay una cosa que tenemos que tener muy presente, ¿no? Por una parte, los profesionales sociosanitarios. El otro día, leyendo un estudio de la Universidad de La Laguna, me pareció fantástico. Las metas y los motivos por las que los jóvenes eligen carreras universitarias como psicología, derecho o biología. Y este estudio recoge 4 motivos o necesidades. La superación de problemas afectivos, la preocupación por las relaciones interpersonales, el logro y el prestigio, y los logros asociados a motivos afirmativos y de poder. ¿Respondemos? A ver qué boicoteador encontramos en los equipos. Sí, tranquilo. Ahora habilito. Vale. ¿Está pensando? Vale. Álvaro, esto lo contestamos profesionales, ¿eh? Sí. Bueno, si lo veis, si lo veis claro, responderlo también. Es importante. Es más fácil ver la viga en ojo ajeno que en el propio. Entonces, si respondéis, que mi compañero es un ególatra, pues darle. No es tú, es el compañero, tú eres Sara. Perfecto. Entonces, bueno, como vamos un poco mal de tiempo, y esta pregunta era muy directa, ¿vale? Vamos a las razones políticas, ya lo he dicho yo. Genera empleo, refuerza segmentación, divide y vencerás, estabilidad, todo esto, ¿vale? Y como buen friki de la Guerra de las Galaxias, quiero compartir luz, porque hay luz al final del túnel. Y el maestro George Lucas nos ilustra un poco el camino que tenemos que llevar para salir del túnel, ¿no? Premoniciones. Estas visiones que tienes son de dolor, sufrimiento, muerte. ¿De ti mismo tú hablas o de algún conocido? De un conocido.
se hagan realidad, maestro. La muerte, una parte natural de la vida, es. Regocíjate por los que te rodean, que en la fuerza se transforman. Llorarlos no debes, añorarlos tampoco. El apego a los celos ocurre. La negra sombra de la codicia es. ¿Qué debo hacer, maestro Yoda? Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temes. Hay mucho miedo a la pérdida. Es verdad. El miedo a la pérdida, lo primero que te lleva es a pobrecitos, que serán de mis familias, que serán de la gente a la que apoyo. Pero es que a lo mejor tenemos que perder para generar nuevas cosas. Principalmente porque estamos viviendo un proceso de dolor y de sufrimiento interno muy grande. Porque seguimos viendo cosas que no llegamos, que el otro anhela, que no podemos darle y que sabemos que se merece eso que desea. Estamos viviendo una disonancia muy fuerte entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso hay que intentar alinearlo lo más posible. ¿Qué es lo que pasa? Pues que una vez hemos vencido el miedo y abordamos el reto de venga, vamos a intentar transformarnos, el Pepito Grillo nos juega una mala pasada y lo captó muy bien en esta escena. Sí. ¿Quieres una tía? Conectaremos. Eso. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar a Yoda. Si es que existe. Haré extraño para encontrar a un maestro de ser. Este lugar me ronda. Claro, el CEO, el presidente, el gerente, sacrifican mucho, hacen un gran esfuerzo en incorporar metodología de calidad de vida, metodología de planificación centrada en la persona. Pero cuando están ya en esa línea de transformación y empieza el miedo a activarse, porque las cuentas no salen, porque el profesional cada vez requiere más recursos para dar más apoyo o otros apoyos que la gente cuando descubre que hay pasos de cebra en la ciudad quiere explorar más. Y claro, un amigo mío, gerente de una asociación en Navarra, decía, joder, no sabíamos lo que hacíamos cuando rebajábamos los pasos de cebra en las ciudades. Pero es que cuando a alguien le da la oportunidad de explorar, quiere más. Y entonces, cuando quiere más, hay que darle más. Y entonces, después de haber hecho tanto esfuerzo en incorporar esas metodologías, cuando ya has hecho el primer esfuerzo, se activa el miedo y empiezas a cuestionar
todo lo que te ha llevado hasta ahí. En la película, Luke sacrifica estar con sus amigos para ir a un planeta lejano a adiestrarse en las artes Jedi. Y el tío, cagado de miedo, empieza a crear un discurso que alimente sus ganas de irse y valide su comportamiento de irse. Y a mí ya me están presionando mucho con el tiempo, porque el tiempo es oro. Yo lo sé. Termino. Esta es la clave. Aquí hay algo extraño. Siento frío. Muerte. Ese lugar es más fuerte con el reverso tenebroso de la fuerza. Es propiedad del mal. Tienes que entrar. ¿Qué hay dentro? Solo lo que lleves contigo. Tus armas no las necesitarás. Efectivamente. A esta situación, a este nuevo periodo que nos ha traído, tenemos que darle respuestas con nuevas herramientas, con nuevas habilidades, porque ya no nos valen las herramientas y las habilidades que hemos desarrollado antaño. Ahora los nuevos desafíos los tenemos que abordar con lo que llevemos dentro de nosotros cada uno. Quien tenga ira, que vaya con la ira. Que tenga amor, que vaya con amor. Si al final todo es necesario, pero que no utilicemos las mismas herramientas, las mismas habilidades que nos han traído hasta aquí. Ahora hay que coger otros vehículos, otras herramientas, hay que explorar. Y os invito a que exploréis desde lo que llevéis en el corazón. Gracias.